La mansión de los de la Vega, erigida como un monumento de cristal y concreto en el corazón de las lomas, era un mausoleo del lujo. Sus paredes blancas y sus pisos de mármol pulido reflejaban la luz del sol con una frialdad casi quirúrgica, un resplandor que no ofrecía calor, sino una indiferencia ostentosa. Cada mueble de diseño, cada obra de arte abstracto colgada con precisión milimétrica, contribuía a una atmósfera de perfección deshabitada. El jardín, un tapiz de césped impecable y plantas exóticas, parecía una maqueta a la que le habían prohibido crecer con libertad. Era un hogar diseñado para ser fotografiado, no para ser vivido, un espacio donde el silencio pesaba más que cualquier conversación y el eco de los pasos solitarios era la única música que se atrevía a romper la quietud. Aquí la opulencia no era sinónimo de felicidad, sino de un vacío tan vasto y profundo como los enormes ventanales que daban a ninguna parte. En medio de este esplendor estéril se movía Isabela García, una mujer de 38 años cuya presencia era un susurro de humanidad en un desierto de apariencias. Recién contratada, sus ropas modestas pero impecablemente limpias contrastaban con la seda y el lino de los cojines que sacudía. Sus manos, curtidas por una vida de trabajo y esfuerzo, trataban cada objeto con un respeto que los dueños mismos no parecían tener. En sus ojos oscuros se arremolinaba una historia de pérdida, la de un esposo que se fue demasiado pronto y la de un anhelo maternal que nunca pudo florecer. Esa herida, lejos de amargarla, la había convertido en un faro de empatía silenciosa. Isabela proyectaba una fortaleza que usaba como armadura, pero por dentro, la soledad y la nostalgia de un hijo que solo existió en sus sueños eran una corriente subterránea que la mantenía sensible al dolor ajeno. El pequeño Mateo, con apenas 8 años, era el heredero de todo aquel imperio de frialdad, un querubín de cabello rubio y ojos azules que parecían dos fragmentos de un cielo lejano y tormentoso. Ataviado con ropa de marca que le quedaba grande no en talla, sino en espíritu, el niño era una figura trágica y solitaria. Desde que la sombra de la muerte se llevó a su madre 2 años atrás, una cerradura se instaló en su garganta, y ninguna palabra había vuelto a escapar de sus labios. Su padre, un magnate perpetuamente ausente, le proveía de todo menos de su presencia, mientras que los demás empleados, liderados por una gobernanta de corazón gélido, lo trataban como un mueble extraño y problemático, un error en el perfecto diseño de la casa. Su inocencia estaba intacta, pero sepultada bajo capas de un trauma tan profundo que nadie se atrevía a excavar. La tarde se arrastraba con su habitual lentitud, cuando el silencio se hizo añicos, no con un grito, sino con un acto de pura desesperación. Isabela estaba en la biblioteca, un santuario de libros que nadie leía, pasando un paño por los lomos de cuero, cuando sintió una presencia a su lado. Era Mateo, quien, tras una batalla perdida contra un complejo juguete de construcción, se había acercado a ella con el sigilo de un animalito herido. En un instante, sin previo aviso, el niño se abalanzó y le clavó los dientes en el brazo con una fuerza que nació de la frustración y el dolor acumulado. La gobernanta, que observaba desde el umbral, ahogó un grito de horror y las miradas de los otros empleados se clavaron en la escena, cargadas de repulsión y esperando la inevitable reprimenda. El castigo, ejemplar que el niño problema finalmente merecía. Pero la reacción que todos esperaban nunca llegó. Isabela no gritó, no se apartó, no lloró. Bajó la mirada hacia la marca roja y violácea que florecía en su piel, un pequeño mapa de dolor, y luego la levantó para encontrar los ojos de Mateo, dilatados por el terror, esperando el golpe o el grito que siempre seguía a sus crisis. En lugar de ira, una compasión inmensa y abrumadora inundó las facciones de Isabela. Se arrodilló lentamente, ignorando el ardor en su brazo, hasta quedar a la altura del pequeño. Con una voz que era apenas un murmullo, tan suave como una caricia, le dijo: «Sé que duele mucho aquí adentro. Puedes morderme siempre que ese dolor sea demasiado grande para aguantarlo solito». Y entonces, con un gesto lleno de una ternura que la mansión nunca había conocido, lo envolvió en un abrazo gentil. El cuerpo tenso de Mateo se resistió un segundo antes de rendirse. No devolvió el abrazo,
pero por primera vez en 2 años, de sus ojos brotaron lágrimas silenciosas que mojaron el hombro de Isabela. Antes de continuar con esta conmovedora historia, si te está atrapando, nos ayudaría muchísimo que te suscribas al canal y comentes desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Estamos tratando de cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores y nos falta muy poquito. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando estas narrativas que nos conectan. Ayúdanos a lograrlo. Ahora, sigamos descubriendo qué sucede con Isabela y el pequeño Mateo. El origen de la infinita paciencia de Isabela residía en los escombros de su propio pasado. Años atrás, su vida había sido un pequeño apartamento en la colonia Doctores, un espacio humilde pero rebosante del amor de Javier, su esposo. Él era un hombre de manos fuertes y risa fácil que prometía construirle no una mansión, sino un hogar lleno de hijos. Soñaban con un niño que tuviera la risa de él y los ojos de ella, un plan trazado con la ingenua certeza de quienes creen que el futuro les pertenece. Pero el destino se manifestó en el andamio de una construcción, y la promesa de Javier quedó sepultada bajo una tonelada de acero y concreto. La viudez le arrebató no solo a su compañero, sino también el futuro que habían tejido juntos, dejándola con un instinto maternal tan vasto como un océano sin barcos que navegar, una fuerza que ahora buscaba desesperadamente un puerto. La mansión de la Vega era para ella una jaula, dorada que le recordaba a diario todo lo que no tenía. Cada habitación silenciosa era un eco de su propio apartamento vacío tras la muerte de Javier. Conseguir esta chamba había sido una necesidad, una forma de mantener la cabeza fuera del agua, pero el precio era vivir rodeada de un lujo que le era ajeno y de una familia rota que reflejaba su propia fractura. En la figura frágil y silenciosa de Mateo, Isabela no solo veía a un niño necesitado, veía el fantasma del hijo que acunaba en sus sueños, el eco de las risas que nunca llenarían su hogar. Ayudarlo no era una simple elección, se estaba convirtiendo en una necesidad visceral, una forma de remendar su propia alma al intentar sanar la de él, un acto de amor proyectado hacia el único ser que parecía tan perdido como ella. El silencio de Mateo se había tejido con los hilos del dolor y la negligencia. Tras el funeral de su madre, una mujer vibrante cuyo perfume de jazmines solía impregnar cada rincón de la casa, su padre, Ricardo, de la Vega, se refugió en el único lugar donde se sentía competente, su imperio financiero. Confundió el deber de proveer con el de amar, llenando la ausencia de una madre con juguetes caros y la falta de un padre con una libertad solitaria. El mutismo del niño comenzó como un susurro de tristeza que nadie se detuvo a escuchar, y con el tiempo se solidificó en una muralla infranqueable. Los empleados, siguiendo el ejemplo del patrón, aprendieron a ignorarlo, a hablar de él en tercera persona, estando presente, etiquetándolo como el niño raro, el mudito, hasta que su existencia se convirtió en un mero elemento decorativo y problemático de la mansión. Quien se encargaba de mantener esta dinámica de frialdad era la señora Elvira, la gobernanta, una mujer de 50 y tantos años con un chongo tirante que parecía reflejar la rigidez de su alma y una devoción casi religiosa por el orden y la disciplina. Para Elvira, las emociones eran una forma de desorden, una mancha en la impecable alfombra de la rutina. Consideraba que los niños debían ser vistos y no oídos, y el silencio de Mateo, lejos de inspirarle compasión, le parecía una insolencia pasiva. En la ternura de Isabela veía una amenaza directa a su autoridad, un virus de sentimentalismo que podía contagiar y desestabilizar el ecosistema de indiferencia que ella había cultivado con tanto esmero. Cada gesto de afecto de la nueva empleada era, a sus ojos, un acto de rebelión. A pesar del ambiente hostil, después del incidente de la mordida, un frágil puente comenzó a construirse sobre el abismo que separaba a Isabela de Mateo. La comunicación era un lenguaje sin palabras, un código secreto entre dos almas solitarias. Isabela empezó a dejarle pequeños regalos en su habitación, una flor de bugambilla que había recogido del jardín, una galleta con forma de animalito horneada a escondidas en la madrugada, un simple dibujo de una casita con humo saliendo de la chimenea. No decía nada, simplemente los
Dejaba donde él pudiera encontrarlos. Al principio Mateo los miraba con desconfianza, rodeándolos como si fueran trampas, pero poco a poco la flor aparecía en un vaso con agua en su mesita de noche, y de la galleta, al día siguiente, solo quedaban las migajas. Isabela aprendió a interpretar el lenguaje corporal del niño con la precisión de un erudito descifrando un texto antiguo. Comprendió que el leve temblor de su mano izquierda significaba miedo, que su mirada fija en un punto del suelo indicaba una profunda tristeza y que un casi imperceptible endurecimiento de su mandíbula era el preludio de una tormenta de frustración. En lugar de forzar una cercanía física o verbal, ella respondía a estas señales con su propia calma. Si lo veía ansioso, ralentizaba sus movimientos al limpiar, convirtiendo sus tareas en una danza suave y predecible. A veces, mientras sacudía el polvo, tarareaba una vieja canción de cuna, una melodía simple que envolvía la habitación en una manta de calidez, llenando el silencio no con ruido, sino con una promesa de paz. Fue en uno de esos momentos de calma precaria que la señora Elvira los descubrió. Entró en la habitación de Mateo sin anunciarse y la escena la petrificó. Isabela, de espaldas a la puerta, doblaba la ropa mientras tarareaba suavemente, y Mateo, sentado en el suelo, la observaba con una atención que no le dedicaba a ninguna otra cosa en el mundo. Para Elvira, aquello no era una conexión, era una pérdida de tiempo, una clara insubordinación. Vio a una empleada holgazaneando y a un niño siendo consentido. Con el veneno de la indignación subiéndole por la garganta, dio media vuelta y marchó directamente al despacho de Ricardo, lista para extirpar de raíz lo que ella consideraba una peligrosa influencia, una debilidad que no tenía cabida en la casa de los de la Vega. Ricardo de la Vega la recibió con la mirada fija en 3 monitores que mostraban gráficos bursátiles. Escuchó el informe de Elvira con una impaciencia apenas disimulada, sus dedos tamborileando sobre la caoba de su escritorio. Las minucias domésticas le aburrían. «Señor, esa mujer está consintiendo las excentricidades del niño», sentenció Elvira, eligiendo sus palabras para apelar al pragmatismo de su jefe. «Necesita disciplina, no que le canten canciones. Su comportamiento es poco profesional». Ricardo, cuya mente estaba en una fusión multimillonaria en Singapur, no vio a una empleada compasiva ni a un niño solitario. Vio una variable ineficiente en su bien organizado sistema doméstico. Sin apartar la vista de la pantalla, emitió su veredicto. «Entendido, Elvira. Encárguese. Si no está cumpliendo con sus funciones, ya sabe qué hacer. No quiero dramas». La confrontación fue inmediata y brutal. Elvira citó a Isabela en la despensa, un lugar frío y sin ventanas, y le espetó la amenaza con una satisfacción mal disimulada. «Sus métodos no son apropiados para esta casa. O se enfoca en limpiar, que es para lo que se le paga, o la puerta está muy ancha». El miedo frío y paralizante se apoderó de Isabela. La imagen de la renta vencida, del refrigerador vacío, desfiló por su mente. Por un momento, la duda la asaltó. ¿Valía la pena arriesgar su único sustento por un niño cuya familia la despreciaba? Se sintió ingenua, una tonta luchando una batalla perdida. Esa noche, en su pequeño cuarto de servicio, la soledad pesaba como una losa, y el fantasma de Javier parecía susurrarle que fuera prudente, que pensara en sí misma. Sin embargo, al amanecer algo cambió. Mientras se lavaba la cara, Isabela se miró en el espejo y vio más allá del cansancio y el miedo. Vio la terquedad de su madre, la resiliencia de su abuela, la estirpe de mujeres fuertes de la que provenía, y pensó en Mateo. Pensó en sus ojos que ya no solo reflejaban terror, sino una minúscula chispa de confianza cuando ella estaba cerca. Abandonarlo ahora sería como abandonar a ese hijo que nunca tuvo, sería traicionarse a sí misma. En ese instante, tomó una decisión. No se dejaría intimidar, seguiría luchando por ese niño, no con gritos ni enfrentamientos, sino con la única arma que poseía, una compasión inquebrantable. Aunque la despidieran mañana, el tiempo que le quedara en esa casa lo usaría para demostrarle a Mateo que no estaba solo. El miedo seguía ahí, pero su propósito era ahora mucho más grande. Lejos de acobardarse ante la amenaza de la señora Elvira, Isabela encontró
una nueva forma de determinación. Su desafío no fue abierto ni ruidoso, sino una resistencia silenciosa y tenaz. Continuó su cuidado hacia Mateo, pero ahora lo hacía con la astucia de quien se mueve en territorio enemigo, aprovechando los ángulos ciegos de la mansión y los breves momentos en que la vigilante mirada de la gobernanta estaba en otra parte. Cada gesto de cariño se convirtió en un pequeño acto de subversión. Elvira, sintiendo esta desobediencia implícita, redobló su vigilancia, convirtiendo los pasillos de la opulenta casa en un campo de batalla silencioso, donde una caricia furtiva era un avance y una mirada de desaprobación, una escaramuza. La gobernanta, frustrada por no poder pescar a Isabela en una falta grave, comenzó una campaña de sabotaje mezquino. Le asignaba tareas imposibles, como pulir la plata de toda la casa en la mitad del tiempo necesario, o la enviaba a limpiar las habitaciones más alejadas del ala donde se encontraba Mateo, buscando activamente cortar cualquier oportunidad de interacción. Deliberadamente, olvidaba mencionarle que unos invitados habían manchado la alfombra persa para luego acusarla de negligencia. Isabela aguantaba estoicamente, trabajando hasta el agotamiento, movida por una fuerza que Elvira, en su árida comprensión del mundo, no podía entender. La promesa silenciosa que le había hecho a un niño roto. Mateo, a su manera, percibió el cambio en la dinámica de la casa. Notó la tensión en los hombros de Isabela cuando Elvira entraba en una habitación y vio las miradas cargadas de veneno que la gobernanta le lanzaba a su única amiga. Un instinto protector, largamente dormido, comenzó a despertar en su pequeño pecho. Su rebelión fue tan silenciosa como su dolor. Si Elvira le servía su plato favorito, él se negaba a tocarlo, empujando la comida con el tenedor hasta que Isabela, con un suspiro de resignación por parte de la gobernanta, era enviada a traerle algo distinto. En una ocasión, mientras Elvira amonestaba a Isabela por una mota de polvo imaginaria, Mateo se acercó y sin mirarla, puso su pequeña mano sobre la de Isabela, un gesto de solidaridad que gritó más fuerte que cualquier palabra. Este cambio sutil no pasó desapercibido para Ricardo de la Vega. A pesar de su autoimpuesto exilio emocional, era un hombre de negocios astuto, entrenado para detectar anomalías en los sistemas, y su casa, su sistema doméstico, presentaba anomalías. Notó la comida intacta de su hijo, la rigidez antinatural del personal y la palpable animosidad entre su confiable gobernanta y la nueva empleada. La versión de Elvira sobre una empleada problemática ya no encajaba con el comportamiento desafiante de su propio hijo. Movido no por preocupación paternal, sino por la necesidad de entender la disrupción, tomó una decisión pragmática. Instalaría cámaras de seguridad ocultas. Quería datos, evidencia objetiva. Quería saber, de una vez por todas, qué demonios estaba pasando bajo su propio techo. Ajena a la vigilancia electrónica, Isabela encontró una forma de continuar su misión. Descubrió que existía un lenguaje que Elvira no podía espiar ni castigar, el de los dibujos. En un pequeño bloc de notas que llevaba en el bolsillo de su delantal, comenzó a dibujar cosas simples para Mateo. Un día, le dibujó un sol sonriente. Al día siguiente, encontró el bloc en su carrito de limpieza, con un torpe pero inconfundible dibujo de una carita feliz al lado del sol. Fue una revelación, un canal de comunicación secreto que les pertenecía solo a ellos. Empezaron a intercambiar dibujos de árboles, pájaros y casas, construyendo un pequeño mundo de papel y lápiz donde podían encontrarse lejos de la tiranía de la vigilancia. Su santuario secreto se materializó en el viejo invernadero, al fondo del jardín. Era una estructura de hierro y cristal que había sido la pasión de la difunta señora de la Vega y que, tras su muerte, había sido abandonada a su suerte. Elvira lo consideraba un lugar sucio y desordenado, por lo que nunca se acercaba. Para Isabela y Mateo, era el paraíso. Entre plantas trepadoras y el aroma a tierra húmeda, crearon su propia burbuja de paz. Isabela le enseñó a Mateo a cuidar de una pequeña violeta africana, mostrándole cómo regarla y quitarle las hojas secas. El niño, por primera vez, parecía genuinamente interesado en algo.
tocando los pétalos aterciopelados con una delicadeza que contradecía la furia de aquella primera mordida. Allí, rodeada de vida latente, Isabela le hablaba. No le hacía preguntas que exigieran respuesta, sino que simplemente llenaba el aire con el sonido de su voz. Le contaba historias de su pueblo, de cómo su abuela le enseñó a hacer tortillas, o de la vez que Javier y ella adoptaron a un perro callejero al que llamaron Milaneso. Le hablaba del mundo exterior, un mundo que no era de mármol frío ni de silencios tensos. Mateo escuchaba con una concentración total, sus grandes ojos azules fijos en ella. Su cuerpo, usualmente un nudo de ansiedad, se relajaba visiblemente entre las plantas, como si la vida que crecía a su alrededor le recordara que él también podía florecer. Un día, mientras hojeaban un viejo libro de cuentos infantiles que encontraron en el invernadero, ocurrió algo extraordinario. Isabela señaló la ilustración de un pequeño gatito jugando con un ovillo de lana. «Mira qué bonito gatito», dijo con suavidad. Mateo miró el dibujo, luego la miró a ella. Sus labios, que habían estado sellados por 2 años, se separaron ligeramente. Hizo un pequeño movimiento con la boca, un esfuerzo casi imperceptible por imitar la forma de la palabra. No emitió ningún sonido, pero la intención fue tan clara y poderosa como un trueno. A Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas de esperanza. No estaba loca, estaba llegando a él. La muralla estaba empezando a ceder. Por las noches, en la soledad de su imponente despacho, Ricardo de la Vega se había convertido en un espectador clandestino de la vida de su propio hijo. Lo que comenzó como una auditoría de personal se transformó en una experiencia desconcertante. Observaba las grabaciones con una mezcla de culpa y fascinación. Vio los intercambios de dibujos, la ternura con la que Isabela guiaba la mano de Mateo para regar la flor, la forma en que el niño la seguía con la mirada. Veía a un Mateo que no conocía, un niño curioso, tranquilo e incluso a punto de sonreír. Esta imagen chocaba violentamente con el niño ausente y tenso que se sentaba frente a él en la mesa del comedor, bajo la atenta y estéril supervisión de Minor Sinta. Elvira. La duda se convirtió en una grieta en la armadura de su indiferencia. La noche en que todo cambió, una tormenta eléctrica se abatió sobre la Ciudad de México. El cielo se partía con relámpagos que iluminaban la mansión con destellos fantasmagóricos, seguidos por el estruendo de truenos que hacían vibrar los cristales. La lluvia caía con una furia torrencial, azotando las paredes como si quisiera derribarlas. Para Ricardo, en su despacho, era solo ruido de fondo, pero para Mateo, cada trueno era un eco de la noche en que su mundo se vino abajo, la noche en que una ambulancia se llevó a su madre para siempre bajo una tormenta idéntica. El sonido no era solo ruido, era un disparador de su trauma más profundo, un monstruo que golpeaba a la puerta de sus recuerdos. En su cama, el pequeño cuerpo de Mateo se retorcía bajo las sábanas de seda. Las cámaras de visión nocturna capturaban su angustia en tonos de grises y blancos. Sus sueños eran un torbellino de sirenas, luces, intermitentes y el rostro borroso de su madre. Empezó a gemir, un sonido lastimero que se ahogaba en la almohada. Luego el gemido se convirtió en un sollozo ahogado, un grito desgarrador que no encontraba salida de su garganta sellada. Se debatía contra enemigos invisibles, atrapado en una pesadilla que era tan real como la pena que cargaba cada día. Era la imagen de la más pura y absoluta desolación infantil, un sufrimiento que se desarrollaba en la más completa soledad. 2 habitaciones más. Allá en su austero cuarto de servicio, Isabela se despertó de un sueño ligero. No fue el trueno lo que la alertó, sino un sonido casi imperceptible, un lamento que se filtró a través de las gruesas paredes, tan débil que parecía más una vibración en el aire que un ruido. Su instinto maternal, siempre en alerta, lo reconoció de inmediato. Era el sonido del dolor de Mateo. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de la cama, se puso una bata sobre el pijama y salió de su habitación. No había miedo a la oscuridad ni a ser descubierta por Elvira. Solo había una urgencia primordial, la misma que siente una madre al oír el llanto de su hijo en mitad de la noche. Ricardo, en su monitor, observaba la agonía de su hijo con una creciente sensación de impotencia y culpa. Se sentía como un espectador lejano
de una tragedia que él mismo había permitido que se gestara. Vio la puerta de la habitación de Mateo abrirse lentamente, y su primer pensamiento fue de irritación. ¿Quién del personal se atrevía a entrar así? Se preparó para ver a Elvira entrar y reprender al niño por hacer ruido, pero la figura que se deslizó en la penumbra no era la de la gobernanta, era Isabela. La vio acercarse a la cama con pasos sigilosos, su silueta recortada por el breve resplandor de un relámpago lejano, y contuvo la respiración, sin saber qué esperar. Isabela no encendió la luz. No intentó despertar al niño de su terror. Entendía que a veces las pesadillas son demasiado profundas para ser interrumpidas. Simplemente se sentó en el borde de la cama, un ancla de calma en medio de la tormenta de su subconsciente. Con una delicadeza infinita, posó su mano sobre el hombro tembloroso de Mateo y comenzó a cantar. Era una canción de cuna antigua y sencilla, la misma que su madre le cantaba a ella en las noches de fiebre. Duerme, mi niño, duerme sin temor, que desde el cielo un ángel velará por tu amor. Su voz no era la de una cantante profesional, era imperfecta, un poco temblorosa, pero estaba tan cargada de amor y compasión que parecía tener un poder sanador. Ricardo observaba la escena en la pantalla, completamente hipnotizado. Vio cómo, al sonido de la melodía, la agitación de Mateo comenzaba a disminuir. Sus espasmos se suavizaron, su respiración frenética se volvió más lenta y profunda. El niño dejó de luchar y con un último suspiro se hundió de nuevo en el colchón, entregándose a un sueño pacífico. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la habitación una calma milagrosa había descendido. Y entonces, en el silencio que siguió a la canción, un susurro, tan claro como el cristal, se escapó de los labios de Mateo. Una única palabra, la primera en 2 años, cargada de anhelo y de alivio. Mamá. Esa palabra, un misil teledirigido al corazón de Ricardo, demolió en un instante la fortaleza de frialdad y negación que había construido durante 2 años. No era el nombre de su difunta esposa, era el título universal del consuelo, del refugio, del amor incondicional que esa humilde empleada le estaba dando a su hijo. La represa de su dolor se reventó. Las cifras de la bolsa, los contratos, el imperio que había construido para aislarse del mundo, se desvanecieron en la nada. Apoyó los codos en el escritorio. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. No fue un llanto silencioso y controlado, sino sollozos desgarradores y convulsos que sacudieron todo su cuerpo. El llanto de un hombre que acababa de despertar a la devastadora realidad de su propio fracaso como padre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. La mañana siguiente a la tormenta, el sol entraba por los ventanales de la mansión, no con su habitual frialdad, sino con la promesa de una claridad recién descubierta. Ricardo de la Vega, con el rostro surcado por el cansancio y los ojos hinchados de quien ha llorado hasta vaciarse, convocó a Isabela y a la señora Elvira a la sala principal. Elvira acudió con una sonrisa triunfante, segura de que presenciaría el despido de su némesis. Pero Ricardo no miró a la gobernanta. Fijó sus ojos en Isabela, y con una voz ronca por la emoción y despojada de toda su arrogancia, dijo las palabras que cambiarían todo. Perdóneme, Isabela, por mi ceguera. Anoche, usted me enseñó lo que significa ser un padre, una lección que yo, con toda mi fortuna, había olvidado. Luego, giró su cabeza hacia una estupefacta Elvira y con una calma gélida sentenció: sus servicios ya no son requeridos, puede recoger sus cosas. No hubo ira en su tono, solo la irrevocable finalidad de un hombre que había despertado. El despido de Elvira fue solo el primer paso en un largo y arduo camino de reconstrucción. Ricardo, con la humilde guía de Isabela, comenzó a reaprender a ser padre. Canceló viajes, pospuso reuniones y empezó a estar presente, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Las primeras cenas con Mateo fueron incómodamente silenciosas, pero Ricardo perseveró. Siguiendo un consejo de Isabela, los llevó al invernadero, donde por primera vez en años, padre e hijo compartieron una actividad
ensuciándose las manos al trasplantar la pequeña Violeta de Mateo a una maceta más grande. Fue un gesto pequeño pero monumental. Paralelamente, Mateo comenzó a asistir a terapia con una de las mejores psicólogas infantiles del país, un proceso que, combinado con el amor que ahora lo rodeaba, comenzó a desmantelar ladrillo por ladrillo la muralla de su silencio. La posición de Isabela en la casa sufrió una transformación radical. Ricardo le pidió formalmente que dejara sus funciones de limpieza y aceptara el puesto de cuidadora de Mateo, no como una empleada, sino como una figura esencial en sus vidas, un miembro de su nueva y frágil familia. Su modesto cuarto de servicio fue cambiado por una de las suites de invitados y su presencia en la mesa durante las comidas se volvió una norma. La mansión, antes un sepulcro de quietud, comenzó a llenarse de sonidos que no se habían oído en años. Las conversaciones tentativas entre un padre y un hijo, la risa genuina de Isabela e incluso música. Sintiendo la seguridad de un amor incondicional, Mateo empezó a hablar, primero con palabras sueltas, luego con frases cortas, hasta que su voz de niño recuperó el lugar que el trauma le había robado. La culpa que atormentaba a Ricardo se convirtió en el combustible para un propósito mucho mayor. Comprendió que su negligencia, nacida del dolor, era un lujo que muchos niños no podían permitirse. Pensó en los incontables Mateos del mundo, niños huérfanos y traumatizados, sin nadie que escuchara sus gritos silenciosos. Con una nueva energía, movilizó su imperio financiero para crear la Fundación Renacer, una organización dedicada a brindar apoyo psicológico, hogares seguros y, sobre todo, afecto a niños en situaciones vulnerables. Nombró a Isabela directora honoraria, reconociendo que su sabiduría no provenía de los libros de negocios, sino del corazón. La fría mansión se convirtió en la sede de la fundación, un faro de esperanza nacido de la oscuridad de su propia familia. 5 años después, el jardín de la mansión era irreconocible. Ya no era una pieza de museo, sino un espacio vibrante, lleno de vida, con una portería de fútbol y una bicicleta tirada en el césped. Mateo, ahora un adolescente de 13 años, sano y elocuente, le explicaba con entusiasmo a su padre las reglas de un nuevo videojuego. Isabela los observaba desde una banca, con una sonrisa serena que iluminaba su rostro. En ese momento, un coche se detuvo en la entrada y de él bajó una trabajadora social con una niña de unos 7 años, de ojos asustados y aferrada a una muñeca vieja. Al verla, Mateo reconoció el viejo fantasma de su propio miedo. Se levantó, se acercó a ella, se arrodilló para mirarla a los ojos, tal y como Isabela había hecho con él, y le ofreció un pequeño avión de juguete. «No tengas miedo», le dijo con una voz suave y segura. «Aquí vas a estar bien, te lo prometo». El amor que lo había sanado ahora fluía a través de él para sanar a otros. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.